estamos enfrentando, digamos, las buenas y las malas cosas que se han hecho en los últimos 15 a 20 años, ¿verdad? Esa es una gran realidad. En ese sentido, la situación es compleja, ¿verdad? En ese sentido la situación digamos, es un gran desafío. Entonces, partiendo de eso, yo creo que tiene que haber una mirada un poco de país, una mirada regional, ¿verdad? Sin calificar, ¿verdad?, quién ha hecho mal o quién ha hecho bien las cosas, porque al final la situación es de país y es regional. En ese sentido me parece que es importante mirar hacia adelante, ¿verdad? Es importante usar esos grandes retos o esas grandes lecciones aprendidas que hemos tenido, digamos, en nuestra región. Sí me pareció un poquito, digamos, muy general los comentarios, lamento que no se está viendo, digamos, algunos éxitos muy relevantes y cosas que están siendo muy diferentes como se han hecho en los últimos 15 años. Por ejemplo, en el caso específico de mi país, en Nicaragua, digamos, hay una autonomía indígena concreta, específica, en los últimos 15, 20 años que se ha desarrollado regiones en ese sentido, hay leyes muy concretas. En el caso del caso de RED, nosotros no estamos viendo, digamos, una mirada solo únicamente de RED y lo que está gobernando, digamos, el proceso no es el gobierno, lo están gobernando, digamos, plataformas de diálogo, ¿verdad? El otro punto ya para finalizar es que si el diálogo yo creo que no lo podemos calificar de una forma específica, el diálogo es un proceso permanente y va a haber diálogo hasta que los actores quieran que se termine el diálogo. O sea, el diálogo no lo podemos decir que es bueno o es malo, sino que es un diálogo que tiene que ser permanente. Entonces, bajo esa, digamos, perspectiva, yo creo que tenemos que tener una mirada más moderna, una mirada más creativa en ese sentido. Gracias. Gracias, Javier. Tania. Sí, después Laszlo. Gracias. Yo he notado, por lo menos desde el punto de vista de gobierno, que hay dos debilidades en gobernanza forestal, por lo menos en mi país y tal vez en otros países en la región, que el gobierno no sabe cómo tener diálogo, no sabe cómo hacer engage a la gente, especialmente gente indígena, y que la sociedad o las organizaciones, por ejemplo, de gente indígena son débiles, no saben tampoco cómo engage al gobierno. Quiero saber de sus opiniones, ¿quién tiene responsabilidad de empoderar esas organizaciones? ¿Y cómo puede el gobierno y los técnicos, los oficiales, mejorar su diálogo con la sociedad civil? Y tengo un ejemplo claro en Belice. Cuando cambió el gobierno pues la nueva administración en 2012, se creó un ministerio de bosque, pesca, desarrollo sostenible y gente indígena o asuntos indígenas. Y la gente indígena rechazó la última parte. ¿Por qué? Porque no tenía una persona indígena. Y para el gobierno fue algo de goodwill. Y al final el gobierno también rechazó. Entonces estamos al inicio, no tenemos nada. Y un punto solo que como gobierno y sociedad civil tenemos que o podemos celebrar las pequeñas victorias, porque cada día hay avances y en algunos países hay avances grandes, pero solo gustamos celebrar los fracasos y en forma grande también. Y quiero decir que tenemos que cambiar nuestro approach, nuestro enfoque a celebrar y avanzar. Gracias. Tania, Laszlo. Muchas gracias. Tengo una pregunta en primer lugar y también una vista a Víctor, ¿no? Mencionaste varias veces el tema de agendas ocultas y entonces me surge la idea que presentó Murillo, que él habla de un análisis mucho más transparente, nacional y que sea profundo. ¿No será entonces esto una chance verlo de una manera muy analítica a nivel país? ¿Qué son digamos, políticas? ¿Qué son
verdaderos agendas ocultas o tal vez falta de unos pasos analíticos que ayudan a levantar la cortina de esto, digamos, agendas ocultas. Esto me gustaría porque esto aparentemente es un tema importante y necesita un más, digamos, dedicación. Okay. Gracias, Laszlo. Allá al fondo, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alexis Baúles, coordinador del programa ONU Red aquí en Panamá. Tengo una pregunta muy corta, no voy a agotar el tiempo disponible, y es relacionada al diálogo concretamente y los aspectos de participación de los actores claves en este diálogo, y concretamente dos aspectos. Uno relacionado al marco financiero o económico necesario para que este diálogo se dé, y cuando hablo de ese marco lo quiero llevar al nivel más bajo, no al nivel alto en el cual nos permite a nosotros participar en eventos de este tipo, hoteles, viáticos para viajes, sino trasladarlo a las mismas comunidades, trasladarlo a las localidades, cómo posibilitar a través de estos programas, de estos proyectos en los cuales nosotros estamos involucrados, que este tipo de diálogo se dé no necesariamente en ambientes como en el que estamos en estos momentos, sino realmente allá en la comunidad, por ejemplo aquí en Panamá, en el Tuira, o en el Chucunaque, o en el Tabasara, en las regiones donde están nuestros actores claves. Y el otro aspecto es el económico. ¿Cómo posibilitar para que estas personas también participen en este tipo de eventos, sea donde sea, ya sea aquí o en sus comunidades? ¿Qué esquemas, qué mecanismos, qué estrategias concretas podemos utilizar para cambiar un poquito este paradigma de este tipo de diálogo, de tal manera de que el diálogo se dé no en nuestras capitales, en nuestras oficinas refrigeradas, sino allá con ellos y apoyando con los recursos que tengamos el traslado de nuestra gente a esas localidades, o sea, esos dos aspectos, el económico, el geográfico, el entorno del evento y las necesidades financieras reales para que esa participación y ese diálogo se dé no nada más a nivel de políticos, de técnicos, de funcionarios, sino a nivel de aquellos. Gracias. Vuelvo acá, después voy a volver allá también. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere contestar o reaccionar a alguna de las...? Una preguntita. ¿Tenemos la oportunidad de reaccionar a cada una de las 4 preguntas? Tienen 2 minutos, igual que antes. Esa es la respuesta. Okay. Víctor quiere empezar. A ver. Sí. Bueno, Javier, tienes toda la razón y bueno, la presión del tiempo, uno cuando piensa en un conversatorio, piensa en conversar despacio, ojalá con una cerveza después, pero cuando hay muy poco tiempo, en efecto, tienes mucha razón, las preguntas son grandes, entonces las respuestas a veces se equiparan con las preguntas, pero hay mucho que está en marcha, hay muchos procesos que han avanzado y reconozco que tienes toda la razón. Por otro lado, lo que Tania nos cuenta, a su vez nos hace ver esas asimetrías de las que partíamos en la premisa y que subrayaba Merilio, ¿no? Entonces, hay un gran potencial en la región de aprender unos de otros, no solo en lo que ya se está haciendo, sino en las condiciones que posibilitaron lo que se está haciendo y lo que se enfrenta en cada país. Bueno, yo quiero, antes de responder a la pregunta concreta, hacer ver que el tema de gobernanza forestal está en nuestros países muy metido dentro de un marco más amplio de gobernanza económica, de una pugna que hay hoy día por el acceso, el uso, el disfrute de los recursos naturales y que hay que entender esto. Al mismo tiempo hay procesos en marcha de transformaciones de los estados, en los casos de Guatemala, El Salvador, a partir de acuerdos de paz que dejan una seña clara de transformar los estados ya para no responder a una élite, sino para responder al bien común. Entonces hay que poner en medio de esto y ahí entonces la respuesta es clara. Hay que habilitar a los actores que han estado más excluidos, que son más débiles, que están más vulnerables también, son los mismos, para que se pueda tener
un campo más nivelado para todos los procesos. Entonces, ahí para mí viene la respuesta a lo que tú preguntas. Hay un deber de todos, incluidos también los programas de cooperación internacional, de habilitar, dar más información, fortalecer a los procesos y movimientos sociales amplios. Cuando yo hablé de agenda oculta, pongo un ejemplo de mi país, que para mí lo ilustra de una manera grande. Tenemos una ley de acceso a la información pública y las entidades ambientales en los últimos años, lo estudiamos nosotros, retrocedieron en el cumplimiento de obligaciones de información pública. En el caso del Ministerio de Ambiente, de un 86% de cumplimiento de obligaciones, se redujo al 42% por ahí. O sea, se está retrocediendo en términos de dar información al público sobre lo que está pasando. Un ministerio que en el último año su único logro es habilitar la aprobación de ágil en 24 horas a las evaluaciones de impacto ambiental, que son fundamentalmente mineras. Entonces, yo sí sé de lo que estoy hablando cuando hablo de agendas ocultas, pero creo que el único camino es acceso a la información pública, transparencia y fortalecer a los actores que pueden usar esa información. Okay. ¿Quién más quiere? Jorge. Sí, con justa razón algunos dicen que por qué no hablamos de las cosas buenas y daban ejemplos de leyes. Cuando yo analizo las leyes de Centroamérica, todas han avanzado tremendamente y todas tienen, desde los objetivos del milenio, RED, todos tienen lo más actualizado que hay a nivel mundial. Pero la realidad es que la deforestación en Centroamérica sigue siendo el máximo flagelo que tenemos. Es decir, antes hablábamos de 13 millones de hectáreas deforestadas en la región y que nos quedaba un 36-37% de cobertura forestal. Hoy creo que seguimos con tasas de deforestación anuales bastante altas en nuestros países. Por otro lado, en la mayoría de los países el tema de conservación tiene más prioridad que el tema de uso sostenible del bosque. La política de uso de la tierra, incluyendo tierras de vocación forestal, siguen estando bajo el enfoque productivo agropecuario de corto plazo, considerando como prioridad nacional por su impacto económico y social. Entonces, es difícil poder hablar de avances cuando yo veo que sigue el problema de deforestación. Y cuando hablamos de diálogo, en la parte de diálogo, hace poco estaba en una región en Honduras, en el campo, y estábamos hablando de este tema. Entonces yo le pregunté, ¿quiénes tienen celular? Y todos tenían celular, toda la gente tenía un celular. ¿Cuántas veces a ustedes les llegan mensajes de Claro? Hasta 10 le llegaba por día. Y entonces, ¿por qué es que el sector forestal no tenemos un mecanismo en el cual yo le pueda informar a la gente? Usemos la tecnología que hay hoy. No nos crucemos, sigamos haciendo los folletitos y todo. Hoy hay un avance tecnológico. Entonces, ¿cómo yo aprovecho esa tecnología para que en lugar de que me esté llegando Claro ahí, dígame, el incendio forestal, la madera está valiendo tanto hoy en su región, y informemos más sobre todo ese diálogo, y más ahora que estamos hablando de FLEC y de RED y de todo eso? Entonces, ¿cómo yo pueda mandar información hacia ellos y ellos puedan mandarme información acá? Es decir, lo que hay que montar es el mecanismo. Existen los mecanismos, lo que hay que es utilizarlos y ponerlos a la altura nuestra. Ok, gracias Jorge. Merilio. Sí. Yo contestaría a Javier, no nos fijamos solamente en las cosas malas. Del punto de vista del administrador público o del gobernador, porque la palabra gobernanza, yo soy de la escuela de la administración pública, que es lo que estamos hablando. Yo creo en evidencias objetivas, verificables. Cuando me las traigas, creo en lo bueno o creo en lo malo, primera cosa. Respondiéndole a Tania, cuando hablamos de quién es responsable, obviamente el gobierno es un responsable, ese es su mandato de empoderar, pero me vienen a la mente nombres como Mandela, Gandhi, Che Guevara, Jesús, Martin Luther King, Madre Teresa, y lo dejo ahí. Cuando hablamos de agendas escondidas, de nuevo, del punto de vista del administrador público, el contenido objetivo, verificable. Tenemos el empoderamiento, entre comillas, de acceso a la información pública, y el Banco Mundial prepara un informe que se llama
Country Policy Institutional Assessment, la evaluación institucional de países, y es información confidencial, no la publican, que la dan los países. Entonces, los ciudadanos nacionales tenemos en Panamá una ley que dice que el Estado está obligado a darme esa información. ¿Quiénes han pedido ese informe? Entonces, de nuevo, Víctor, no estoy en desacuerdo con lo que dices, pero estamos en este contexto en que hay protocolos que cumplir, y los protocolos los fijan quienes tienen el poder. Y hay que, para comenzar a accesar al poder, Tania, tenemos que comenzar a cumplir con protocolos. Y el protocolo, en este sentido, el análisis con métodos probados, nos da una herramienta de poder y de fuerza. Y finalmente, usemos el apalancamiento. En ajedrez hablamos de tres cosas: de fuerza, de espacio y de tiempo. Entonces, ahí tenemos, para comenzar a cambiar lo normativo, el debería ser, en el es, y verificable. Gracias. Gracias. Bartolomé. Así, quería comentar sobre cómo el gobierno debería estar más en diálogo especialmente con las comunidades locales y indígenas. Bueno, yo creo que es también una responsabilidad de los líderes de las comunidades y de la gente indígena de dialogar con el gobierno, y no esperamos hasta cuando el gobierno quiere dialogar con nosotros. Yo recuerdo esta vez cuando crearon el Ministerio de Gente Indígena, y yo estaba me llené de alegría. Pero, como siempre pasa en muchos países, hay tal vez 2 o 3 personas que dicen que representa a la gente indígena, y hablaron y decían que no estamos de acuerdo porque ellos no fueron el gobierno no les consultó con ellos y la gente no está de acuerdo, y eran solo 3 personas. Y el gobierno decía, bueno, lo quitamos ese ministerio. Yo creo que estaban esperando eso, que no estaba realmente sincero en crear un ministerio de gente indígena. Estaba esperando que alguien decía, ya no queremos, y ya, lo quitaron. No dieron tiempo para que consultar con los demás gente indígena del país. Entonces, hay unos que dicen, si no fueron consultados, mejor vamos a consultar. Pero no hubo tiempo por eso. La otra pregunta sobre cómo llevar diálogo en las comunidades. Yo creo que en el trabajo que hago, ser una organización de manejar áreas protegidas y desarrollar programas en las comunidades, es muy efectivo llevar consultación participativa en las comunidades. Ir a hablar con la gente y no a la gente. Ir a escuchar qué ellos, sus deseos de usar el bosque. ¿Qué servicio le dan más a su gente? Y no llevar agenda que diga, hay que hacer eso y hay que hacer, no. Hay que tomar en cuenta las aspiraciones de las comunidades y ser transparente y sincero con las comunidades, sin ninguna agendas ocultas. Ok, gracias. Les devuelvo la participación a ustedes. Sí, Raúl. Sí, gracias. Y felicitaciones a todos los panelistas. Realmente algunos comentarios que están relacionados al concepto de gobernanza. Me parece que el concepto puede ser abordado de una perspectiva más territorial, y eso puede eventualmente facilitar el tipo de arreglos, no solo entre los actores públicos. Ahí
establecidos desde la perspectiva nacional, sino desde los actores locales y desde el carácter que tiene el tema en términos de la dimensión social, económica, política y ambiental. De tal manera que me parece que hay un abordaje que no lo escuché mucho y que eventualmente puede ser parte de un proceso que eventualmente está sucediendo en los países, que es en el espacio territorial propiamente. El otro elemento es que me llama mucho la atención, yo vengo sobre todo más de trabajar con el sector hídrico en la región, y básicamente los mismos argumentos asociados a su no valoración, digamos, a la no valoración política, al no establecimiento de una valoración económica del aporte que da el sector, en este caso forestal, a la economía y por lo tanto el reconocimiento de las autoridades, digamos, públicas y la sociedad en general de ese aporte para el desarrollo, está presente también en otros sectores de los recursos naturales de la región. Entonces hay un tema ahí de fondo que de alguna manera lo plantearon en términos de que hay que hacer un esfuerzo por generar data y contabilizar, valorizar económicamente todo lo que son las cuentas, lo que deberían de ser las cuentas verdes de la región en términos de que se favorezca el diálogo de políticas públicas. Y finalmente, en el tema de la cooperación regional, efectivamente compartimos la necesidad de que de la perspectiva del sistema de integración haya un esfuerzo mucho más importante de asegurar la integración de agendas. Esa es una agenda de trabajo efectivamente del sistema que está atrasada. Eventualmente tenemos la oportunidad, en el caso de Red en particular, de hacer un esfuerzo en el corto plazo alrededor de eso. Este programa GIZ es yo diría, el que va a liderar eso en el corto plazo en términos de asegurar una sinergia con otros programas regionales y esperamos con otras agendas de otras entidades. En ese sentido, pues les invitamos a estar pendientes y a demandar, como muy bien nos ha comentado algunos colegas de los países, demandar ese papel que es un papel que efectivamente debe ser cumplido desde el ámbito regional. ¿Quién más? Sí, buenos días, Carlos Gómez de la Autoridad Nacional del Ambiente. Bueno, aprovecho para felicitar a los panelistas. Me llamó la atención dos aspectos que se tocaron acá por Víctor y Jorge, en la cual justamente quería hacer algunos comentarios. Y es que acá estamos hablando de la gobernanza y creo que estos dos elementos pueden ser importantes cuando queremos ir hacia una gobernanza más efectiva, ¿no? Porque puede que exista gobernanza, pero puede ser una gobernanza débil, pero ¿cómo podemos fortalecerla? Y quería resaltar el aspecto del acceso a la información, ¿no? Creo que eso es un eje transversal si hablamos de diálogo, de gobernanza. Entonces yo creo que eso es un aspecto muy importante. Pero cuando hablamos de acceso a la información también tenemos que, como mencionaba el doctor Morel, qué tipo de información, cuál es la calidad de esa información y a quiénes va orientado, porque puede ser hacia a las comunidades, pero también hacia los tomadores de decisiones, ¿no? Que por ejemplo, cuál es el valor del bosque, cómo está vinculado hacia los otros sectores de la economía, fuera del sector. Y por último también el aspecto que mencionaba Jorge sobre la comunicación de la información forestal. Por lo general nosotros acá, bueno, quizás la mayoría son forestales, pero muchas veces hablamos de que damos misa entre obispos, ¿no? O sea, no utilizamos las herramientas de hoy día, de la tecnología para llevar la información forestal hacia afuera del sector nuestro, porque los tomadores de decisiones necesitan conocer esa información para la toma de decisiones. Mientras no la conozcan, pues lamentablemente no van a tomar las decisiones. Entonces yo creo que es muy importante que miremos hacia afuera, tengamos planes de comunicación fuertes, bien diseñados, para que la sociedad en su conjunto pueda aportar y también ser parte de esa gobernanza que estamos hablando acá. Muchas gracias. Gracias. Y después vamos con Eric. Buenas. Mi nombre es Tania, también represento una ONG que ve temas legales ambientales y de incidencia, que se llama CIAM. Realmente tengo un par de observaciones y todos han destacado, mientras este tema no se volque a nivel nacional,
que sea una agenda de Estado, que traspase las diversas agendas gubernamentales. Esto no va a poder ser. En nuestros países tenemos esquemas, tenemos regulaciones, tenemos espacios creados, y muchos de los cuales no han sido efectivos, porque acá hablando de una red, pero una red, no tenemos el panorama claro de cuando se promueven proyectos que contradicen todas las iniciativas que por otro lado se promueven. Entonces se da mucho esto, y yo sí siento que hay que hacer un inventario de lo que existe, aprendizaje de los errores y también de los aciertos. Y esa interacción es importante porque a la larga nos preocupa más las comunidades, los sectores de base, que ellos tienen problemas día a día, que están muy, muy lejos de este tipo de discusión que llevamos acá. Entonces, sí es importante todo lo que decían de habilitar a los actores, de que entiendan, y solo quiero concluir, es que quisiera por parte de ustedes, aunque lo han dicho, pero quizás si ustedes pensaran en pilares para que este proceso se mantenga funcionando, ¿cuáles serían esos pilares? Ya. Gracias, Tania. Eric. Sí, muy buenos días a todos. Mi reflexión, más que una pregunta, va orientada a lo siguiente. O sea, hemos hablado sobre la participación de las comunidades. Yo creo que generalmente este tipo de conversatorios en los que yo he participado, siempre participamos los que no somos propietarios del recurso que queremos proteger, salvo algunos por aquí, ¿verdad? Que muy pocos. Generalmente discutimos esto entre los que muy poco podemos influir sobre qué está sucediendo en el territorio. Y a mi manera de ver las cosas, creo que le debemos dar más importancia, o la importancia debida a quienes, a final de cuentas, toman las decisiones sobre un recurso que es de su propiedad o está bajo su, propiedad, y pueden decidir si lo deforestan o no. Y en ese sentido, la forma de cómo participan es sumamente importante. Aquí hemos hablado, cómo participan los miembros de las comunidades en este tipo de diálogo, cuando les es muy difícil llegar a este hotel desde donde están y plantear tal vez sus posiciones. Pero por otro lado y algo aquí se habló, sobre cómo están organizados, o sea, cuán organizados están esas comunidades para que esa organización realmente sea representativa de lo que piensan esas comunidades. Un poco lo mencionaba acá por parte de Belice, de que no necesariamente la representación o las organizaciones representan el sentir de las mayorías. Entonces, creo que son cosas que debemos tomar en consideración y reflexionar un poco sobre este tema y ver sobre esos aspectos de organización y la representatividad de esas organizaciones para la participación en este tipo de foros, ¿verdad? Gracias, Eric. ¿Hay alguien más? Bueno, vamos a dar dos más y sí, vamos acá y vamos allá. Sí, Muy buenos días, mi nombre es Natalie Flores, yo soy de la República Dominicana, trabajo para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y soy el enlace oficial del programa Red CCAD-GIZ. Yo vengo escuchando todo el conversatorio y recogiendo todos los comentarios que hemos hecho. En la República Dominicana tenemos una realidad inminente, que es que no tenemos poblaciones indígenas. Por el contrario, tenemos comunidades locales que sí viven del bosque y que son los propietarios del bosque. La semana pasada nosotros tuvimos un ejercicio lindísimo, podría yo decir. Guillermo estuvo por allá. Y digo lindísimo porque se vio la recepción de las comunidades locales a todo esto que un enfoque de red les ofrecería como una alternativa a todo eso que ellos tienen viviendo del bosque, ¿verdad? Entonces yo quise tomar la palabra precisamente para resaltar todas las cosas positivas que venimos realizando. Cuando nosotros conversábamos con los representantes de las comunidades locales,
llegamos a la conclusión de que sí hemos hecho mucho, de que a través del tiempo han habido muchísimas actividades para conservar el bosque, para aumentar la cobertura forestal. En República Dominicana hay un programa de reforestación que es pionero en el país y que se puede tomar como ejemplo en muchísimos sitios. Inclusive ahora mismo leía sobre los avances que ha registrado el PNUD sobre este proyecto de reforestación que estamos llevando a cabo también en la frontera con una cooperación conjunta de los gobiernos de República Dominicana y Haití. Entonces, si uno ve todas estas iniciativas, no solamente las de reforestación, también las de manejo forestal y todo lo que enfoca actividades de red, uno dice, bueno, se ha hecho mucho, pero también nos falta muchísimo, especialmente cuando llegamos a lo que es articular todas esas actividades en un enfoque red, porque yo creo que es lo mismo que nosotros recalcamos inclusive en las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas, como Javier mencionó, porque nosotros allá decimos, ya estamos haciendo manejo sostenible del bosque desde hace muchísimo tiempo, lo que hay que hacer es darle el enfoque, y yo puse un ejemplo muy bueno en este intercambio que nosotros tuvimos con los actores locales que participaron en todo el proceso de la elaboración del documento preparatorio para la Estrategia Nacional Red, donde yo les decía que nosotros debemos poner en una balanza lo que es esperanzas y esperanzas que no podemos alcanzar a un punto, y del otro lado visión. Entonces hay que tratar de equilibrarlo un poco, pero sí hemos hecho mucho con que si, por ejemplo, y no porque estamos en el marco de un conversatorio del programa, pero que sin el programa no lo hubiésemos hecho, y es articular todas estas actividades encaminadas a un enfoque red. A ver, quiero saber quiénes me faltan. ¿Quiénes serían? Hay una compañera acá, el señor y Carlos. Ok, voy a dejar que contesten y a ustedes 4 los hago en la ronda siguiente, porque si no se nos van a juntar muchas preguntas, ¿no? Vamos a hacer una ronda adicional entonces. Entonces no sé quién quiere. ¿Alguien quiere romper el hielo? ¿Víctor? No. Oye, no comienza Víctor. Bien, comenzando acá por los comentarios de Raúl, creo, ¿no? A mí me parecen ambos muy acertados, solo decir que en efecto debemos tratar de ser amplios para discutir estos temas. El enfoque territorial es muy acertado, los enfoques de paisaje que hoy día han cobrado tanta relevancia en las discusiones de economía verde, etcétera. Yo creo que en nuestra región es acertado pensar el enfoque de la gobernanza del desarrollo rural, por la confluencia que hay de factores como la pobreza, como la exclusión, la falta de acceso a los servicios, la vulnerabilidad de muchas de las poblaciones que están relacionadas con los bosques, y en cuyas manos ha estado todo ese caudal de experiencia y de esfuerzo de años, de siglos, en algunos casos, de proteger los recursos. Estoy completamente de acuerdo con el tema de cuentas verdes. En Guatemala creo que bajo el liderazgo del IARNA se está haciendo un trabajo muy interesante. No estoy tan enterado cómo está en los otros países, pero por esa vía creo que hay una de las líneas en las que se debe trabajar más. En Guatemala ya hay mucha más conciencia hoy, por ejemplo, de la importancia para la economía de la leña, que es al día de hoy la fuente de la mitad de toda la energía que el país consume y que no está reflejada en las cuentas nacionales, ¿no? Y que así mismo pasa con el agua y con muchos otros temas que creo que son importantes, ¿no? Coincido completamente con, creo que eres la otra, Tania, ¿sí? Hay que llegar a este punto en el que entendamos que red no es algo que se importe, sino que tiene que nacer de todas las experiencias, y yo creo que ahí está la respuesta a lo que tú preguntas, Tania. El pilar está en todas esas experiencias que están ocurriendo, en comprender los factores claves, en situarlas y valorarlas. Hemos analizado los RPP de muchos países y no hacen ninguna referencia a esfuerzos importantísimos que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque se está esperando financiamiento, ¿verdad? Entonces, estamos mal si no queremos aprender de lo que ya estamos haciendo, valorizar, poner en su lugar, replicar
¿verdad? Entonces yo creo que uno de los pilares tiene que pasar por ahí lo dejamos. Okay. Gracias. Merilio. Ya. A Raúl, sí, el abordaje territorial fundamental y de nuevo las cuentas nacionales son agregadas y parten de las unidades de producción. Tania ha hecho un señalamiento importantísimo y ella mencionó lo que es agenda de Estado y me hace reflexionar de diferenciar lo que es una agenda de Estado y una agenda nacional. Voy a atreverme a decir que los países, República Dominicana específicamente, y Centroamérica son países en evolución que muchos de ellos no representan una nación consolidada. Representan naciones dentro de un territorio, dentro de la cual una de esas naciones, en vez de tener una confederación, gobierna. Entonces, Eric, la participación, mencioné las asimetrías, no hay una real participación porque hay varias naciones de las cuales una está gobernando, por lo tanto hay una agenda de un Estado, no una agenda de los Estados, que en este caso vendría a ser la agenda nacional. Y eso viene a caer en el punto de lo que es la real participación. Tania, no es tanto que tengamos pilares, yo mencioné esta definición del buen gobierno que está en la ciudad de Siena, que es magnífica, y que si tú quieres irte a contabilidad, BOS, política de stability, gobierno efectivo, etcétera, etcétera, están. El asunto es en que participación significa tener beneficios materiales, y eso requiere como principio objetividad y verificabilidad. Termino diciendo que sí en República Dominicana hay indígenas, al menos uno. Yo soy un indígena de República Dominicana, negro, de la sabana de Pedro Sánchez, El Ceibo. Gracias. Ok. Jorge. Gracias. A veces este tema de la gobernanza, a veces uno tiene que tener mucha iniciativa internamente. Yo recuerdo cuando yo era director del Servicio Forestal en Costa Rica, la tasa de deforestación en Costa Rica era de 70,000 hectáreas anuales, o sea, per cápita era el país a nivel mundial que tenía más alta tasa de deforestación. Y comenzar a pelear contra eso era difícil. Entonces ahí la estrategia que se definió en un momento dado era cómo aprovechar ciertos liderazgos de ciertas gentes, porque yo pertenecía al Ministerio de Agricultura, pero a pesar de que yo era el director forestal era difícil que yo pudiera entrar con el ministro. O bien me iba un fin de semana con el ministro y lo traía afilado en el sector forestal, pero cuando llegábamos el lunes y le caían los arroceros, se me acababa la agenda que yo le había metido toda la semana a él. Entonces, ¿qué fue? Comenzamos a ver ciertas alianzas con ciertas personas que tenían mucha capacidad y que tenían el poder político, de alguna forma, de poder atraer al ministro y algunas veces hasta el presidente a su casa. Y ahí me metían y entonces yo desarrollaba agendas con ellos de una vez para que no era lo mismo lo que yo dijera al ministro, al presidente en un momento dado, sino lo que le estaba diciendo a estos señores que al final de cuentas de alguna forma dependían en la parte política bastante. Entonces en esa parte jugamos un papel muy importante y comenzamos a ganar espacios. El otro espacio era de ya cuando comenzamos a meternos en el gobierno propiamente a nivel de ministros, entonces ¿cómo hacer para que verdaderamente se nos oyera? Porque no, simplemente, y hay ministros que llegan y se sientan y son rectores de su institución, pero no del sector. Entonces, ¿cómo hacer para que yo pudiera meterme de lleno con toda esa gente? Inicialmente tuvimos un gran ministro, Álvaro Umaña, y a ese ministro comenzamos a bombardearlo con información. ¿Cuánto era el aporte del sector forestal verdaderamente? Porque lo que estábamos diciendo que aportaba el sector no era significativo, pero cuando logramos separar en las cuentas lo que era el sector forestal del sector agrícola y de todo, nos dimos cuenta que nosotros éramos un sector importante y que aportábamos, porque toda la contabilidad se le estaban dando a otros sectores. Entonces, desde ese punto de vista comenzamos a apretar mucho y a decirle en un momento dado en Hacienda, a un consejo de gobierno, decir, mire, el sector nuestro aporta más que el sector tal. Nosotros y comenzamos a ganar esos espacios. Y si se iba a discutir algo en el sector agrícola, que estemos presentes para que nosotros también metamos la cuchara en los temas que nos interesan. Es decir, si están hablando de un programa de riego
hoy por hoy, que es una necesidad, porque nadie se va a meter a la agricultura bajo los cambios climáticos que tenemos si no tiene un sistema de riego. Ya no podemos depender de la agricultura de secano. Entonces, decirle, bueno, señor, usted no puede hablar de ese plan de agrícola si no ve la fábrica de agua. Y esa fábrica de agua está allá arriba. Entonces comenzamos a valorizar el bosque realmente, y eso, yo siento que ahí es donde necesitamos meternos, valorizar el bosque y comenzar a trabajar las mesas regionales campesinas, o como la llamemos en cada lado, mesas sectoriales de trabajo, donde participen todos. Perdón. Gracias. ¿Quieres? Solo quería comentar a la amiga de la República Dominicana, se parece mucho de una joven maya que aquí del sur de Belice. Una pregunta que dice, ¿cómo mantener esa participación en este tipo de diálogo, especialmente en las comunidades indígenas donde es realmente representativa? Creo que podemos empezar con entrenamiento de los líderes de las comunidades en el tema de liderazgo, leadership training. Creo que es muy importante llevar esos entrenamientos para los líderes para que sean muy participativa y representativa de sus comunidades. Gracias. Gracias, Bartolomé. Entonces, a ver, vamos a ir en orden. Estábamos allá primero. Bueno, acá primero entonces, sí. Sí. Aló. Sí. Buenos días. Mi nombre es Edilberto Dirama, presidente del Congreso General de la Comarca Emberá, en la región oriental fronteriza con Colombia. Gracias por la invitación. Llegamos un poco tarde anoche, pero estamos presentes. Realmente una sorpresa para mí tener presente a los panelistas aquí discutiendo un tema de mucha importancia, y creo que la población indígena aquí pues realmente, no sin menospreciar, creo que soy el único representante. Y como presidente del Congreso, uno de los líderes en el territorio nuestro, es de mucha importancia a veces involucrar a los tomadores de decisiones en estos tipos de eventos para que participan, conozcan de primera mano. Yo no tanto me iría al tema de gobernanza forestal, porque el tema del forestal o la reserva de los últimos remanentes de bosques, si ustedes van a ver en Centroamérica, casi la mayoría, o en América, están en los territorios indígenas. Entonces creo que, y más bien en el caso de los pueblos indígenas, siempre hemos estado hablando un poco del tema de la gobernanza territorial. Y creo que si nosotros no tenemos una gobernanza territorial realmente, ¿de qué vale la pena hablar del tema de bosque? Y cuando me sumo a la palabra del ingeniero Jorge, en donde el Club de los Millones, yo le agregaría el Club y Danza de los Millones que hay en Centroamérica realmente, pues si nosotros hiciéramos una distribución equitativa de esa danza, de ese Club y Danza de Millones de Dólares a los pueblos indígenas, creo que no era necesario realmente nosotros estar en una situación a lo que estamos, ¿verdad?, de red, por ejemplo. Entonces yo creo que, y a veces muchos de nuestro gobierno de turno ven los bosques nuestros realmente, los territorios nuestros, en función económico, ¿sí? A diferencia un poco de los pueblos indígenas, que quizás lo vemos como nuestra farmacia, nuestro supermercado, nuestro tanque de oxígeno realmente, ¿sí? Y a razón de la cual pues quizás se hacen muchas las preguntas del por qué los indígenas y campesinos algunos realmente en Centroamérica, nosotros luchamos realmente por una seguridad territorial, realmente. Entonces yo creo que si hablamos de red, pues los pueblos indígenas hemos estado prácticamente conservando, protegiendo y realizando un uso sostenible de esos recursos casualmente. Entonces yo creo que realmente a todas las organizaciones sería muy bueno a nivel de Centroamérica invitar a organizaciones y autoridades que tomamos decisiones realmente. Este tipo de conversatorio es muy bueno porque reflejan muchas posiciones. Sabemos que a veces algunas organizaciones indígenas tenemos fortaleza y a veces no, ¿verdad? Entonces yo creo que, pero sin embargo, debemos de aprender y tener a los actores clave realmente en estos eventos y en estos foros. Y esperamos que algún día pues tengamos este tipo de eventos en uno de los territorios indígenas nuestros, ¿por qué no? Y no estar sentado todo aquí en aire acondicionado. Los invito a los bosques de la comarca Emberá, ubicada en Darién. Gracias. Gracias. Vamos allá. Buenos días, Bessie Aspra de la CCAD.
Un agradecimiento a los panelistas por ilustrarnos qué tan complejo es realmente el tema de la gobernanza. Y una pregunta, Víctor, si no es el sector, las administraciones forestales, ¿quién debería liderar este proceso de gobernanza forestal? ¿Quién crees tú que debería estar realmente liderando este proceso y cuál sería la plataforma ideal sobre la cual deberíamos construir un proceso de gobernanza apropiado para este sector? Gracias. Sí. Sí. Buenos días. Ante todo, pues quisiera felicitar a los panelistas por los excelentes comentarios. Yo quería referirme muy brevemente, porque eso ha sido tocado, es al tema de los niveles de decisión. ¿Dónde se concentra la decisión para abrir o cerrar el diálogo? Se concentra en los tomadores de decisión. Aquí se ha dicho de que se han generado y se han invertido millones de dólares en el sector por muchos años. Y sin embargo, la deforestación sigue igual, con algunas variantes por cambios en modelos económicos o aspectos económicos que no son conscientemente dirigidos a reducir la deforestación, sino por otros factores, que coincidentalmente están generando reducción de la deforestación, pero no porque se decide políticamente hacia ello. Hago este preámbulo para indicar de que, en mi opinión, si queremos la apertura al diálogo y lograr la integración de agendas, la integración de estrategias, el diálogo intersectorial, de manera transparente, se tiene que lograr un proceso de incidencia política para que cuando se tome la decisión a nivel político y se entienda la necesidad de tomar decisiones, permea hacia abajo, bajen hacia otros niveles las directrices, los lineamientos, porque eso es lo que va a lograr lo que nosotros queremos, que es el diálogo, la transparencia y procesos más democráticos en la toma de decisión. Que la sociedad civil intervenga también, participe, que se logre lo que ya había manifestado, el diálogo intersectorial de cara a lograr la gestión forestal sostenible. Pero un elemento fundamental y que ya ha sido muy claramente planteado por los panelistas es que si no tengo la generación de información confiable para sustentar la generación de conciencia, el convencimiento y la toma de decisiones, poco vamos a lograr nosotros. Por lo tanto, la generación de información que sustente eso es fundamental. Quería intervenir así, muy brevemente en esto, ya se ha discutido, pero me parece que era conveniente subrayarlo. Muchas gracias. Gracias. Carlos. Bueno, hay bastantes ejemplos y el ejemplo de las cuentas integradas de bosques en Guatemala es un ejemplo bastante palpable de cómo impacta o cómo se refleja en las cuentas nacionales el sector forestal. Está además decir hidroenergía, generación de puestos de trabajo y una serie de beneficios. Y el mal manejo, la carencia de los recursos forestales también se magnifica claramente, digamos, los impactos negativos del cambio climático. Entonces, creo que el diálogo es un primer paso, desde luego, para empezar a resolver parte de la temática, pero como forestales hemos fallado en posicionar, digamos, el sector forestal dentro de las agendas políticas de los países. Una pregunta para los panelistas entonces sería, ¿qué acciones o después del diálogo, qué cosas concretas podemos empezar a hacer para posicionar el sector forestal en las agendas políticas? Ok, gracias. Tengo además 3 preguntas de la plataforma, creo que algunas ya la contestaron, pero dicen, ¿existen casos exitosos sobre un diálogo democrático, incluyente y participativo? Si conocen, sería bueno que nos compartan. ¿Cuáles son los factores clave para mejorar los esquemas de gobernanza en el sector forestal? Y cuando se habla de agendas ocultas, ¿a qué se refieren? Eso creo que lo contestan. ¿Cuáles son los factores clave para mejorar los esquemas de gobernanza en el sector forestal? Entonces, vamos a iniciar el cierre ya. No sé quién quiere comenzar. Sí, vamos diferente. Bartolomé, ¿querés empezar? Bueno, la pregunta que dice cómo mejorar el esquema de gobernanza o algo así. ¿Qué factores clave existen para mejorar
Vuelvo a esquemas de repetir, gobernanza. creo que la inclusión de la gente indígena o las comunidades locales en el manejo de bosque, donde ellos participan en la protección, benefician del uso y son parte de la mecanismo de tomar decisiones, me imagino, o yo creo que ese puede ser un factor clave para mejorar la gobernanza forestal. Ok, gracias Bartolomeo. Víctor, sí. Sí, bueno, solo con el tema de las cuentas y esto, me quedó aclarar y me acordé porque están aquí colegas que han trabajado en esto, que en Guatemala, mencioné al Yarna, pero ha habido un caso muy bueno, considero yo, de colaboración del INAB, del CONAP, de las autoridades con la academia, entre ellos el instituto que mencioné, que han hecho posible, digamos, este abordaje más integral para el tema de las cuentas, ¿no? Entonces, eso era una aclaración por respeto a los colegas que están y porque lo había olvidado. Es, a su vez, un caso interesante que puede responder un poco a esto de qué casos exitosos hay, porque los diálogos más relevantes, creo yo, que han ocurrido, al menos en mi país, han sido los momentos en que se presentan estas crudas realidades que los estudios nos dejan ver, qué está pasando con el agua, con la leña, etcétera, cómo se está la economía, sus bases socavando cuando no se están valorando todas estas cuentas integradas de los bosques, etcétera, ¿no? Para responder a la pregunta, bueno, no tengo una respuesta y creo que vale mucho la recomendación de Merilio, ¿no? De que tratemos de ir viendo no solo lo que debería ser en un mundo ideal, sino lo que puede ser. En Guatemala tenemos un ejemplo en potencia interesante, que es un convenio interinstitucional entre 4 autoridades, el Ministerio de Agricultura, de Ambiente y las 2 autoridades forestales, fuera de áreas protegidas el INAP y dentro de áreas protegidas el CONAP, que todavía no funciona en el nivel político de toma de decisiones. Para mí, el día que llegue a funcionar ahí y que además estén presentes, sentadas ahí las autoridades territoriales que hace un momento refirió Edilberto, que deben estar y deben tener su lugar tal cual, las autoridades autónomas que mencionó más temprano Javier, cuando hayan consejos de nivel de gabinete, diría yo, ¿verdad? De nivel de toma de decisiones, con las autoridades relacionadas, con delegados importantes de los ministerios de energía, de turismo, etcétera, y con inclusión en igualdad de condiciones de las autoridades indígenas territoriales, que en todos los países los hay, en Nicaragua y en Panamá, creo que con plataformas y con capacidades ya un poco más claras, aunque con mucho todavía que promover, fortalecer, construir de abajo hacia arriba, pero el día que eso se dé, creo yo que estaremos hablando de un verdadero cuerpo coordinador, sin demeritar la labor que el servicio forestal, como de forma genérica le podemos decir, tiene que seguir haciendo, ¿no? Ok, gracias Víctor. Ya, pidieron ejemplos de diálogos participativos, democráticos. Me viene a la mente los países del norte. Podrían parecer Suecia, Finlandia, Noruega, podrían parecer muy lejanos de nosotros, pero vean los indicadores y vean la situación de la gobernanza forestal. Y si eso sirve como ejemplo, que sirva como ejemplo. Después, aquí en los comentarios ha surgido palabras como decisión, que los gobiernos toman decisión. Muchos gobiernos no toman decisión, tienen acciones oportunísticas, que es muy distinto a tomar decisión y a fijar prioridades. Aquí se ha hablado de que los gobiernos ven del punto de vista económico. No, la economía considera a todo el mundo y una decisión económica se toma diciendo que los beneficios van a ser tan grandes que vamos a poder pagarles o dejar en la misma condición a los que son afectados. Y vamos a ganar en general. Una decisión financiera, una cosa muy diferente, es lo que yo me llevo al bolsillo yo, como indígena dominicano, punto. Aquí hablamos de información, tenemos que generar datos, los datos son las bases de la información y pasa con los datos lo que pasa con el iPad. Lo que la sociedad va a generar innovativamente no lo sabemos, pero tienen que haber los datos y tiene que haber el iPad. Después, hablando de factores claves, yo diría medir, primera cosa. Y después ya hemos mencionado
algunos elementos que están acá, pero que voy a repetir: la capacidad analítica, que es lo que permite tener decisiones; la credibilidad, que se parangona con la institucionalidad, no quiero usar la palabra institucional, sino la credibilidad; y la posibilidad de ser objetivos y positivos. Es lo que se hace, lo que se puede hacerlo, no el mandato, sino... Oiga, ¿cuántos de ustedes saben cuántas mujeres lavan la ropa en el río en Panamá? ¿Cuánto pasa esa mujer acuclillada y caminando de su casa al río y del río a la casa, haciendo esto y pegando contra la roca con la... Entonces, cuando usted transforme eso en data, podremos decirle al ministro de Finanzas: oiga, señor, que usted está perdiendo productividad porque esta mujer, en vez de estar ahí... ¿Y cuáles son las razones? Bueno, una de las razones es que el 89, el 90% tiene acceso a agua potable en Panamá. Sí, pero no le llega el agua para hacer funcionar la lavadora, señora. Ok, lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Merilio. Jorge. Bueno, cuando hablan de casos exitosos, yo hago un repaso en Centroamérica y hay dos casos que a mí, y los he utilizado: el de Guatemala, en el caso de las mesas campesinas y toda esta mesa sectorial. Me parece que es un mecanismo ideal y que ahora Honduras está tratando de desarrollarlos y retomarlos un poco con las mesas sectoriales de desarrollo. Creo que ahí hay una experiencia muy buena de cómo involucrar a la población en estas decisiones. El otro es el caso de los Emberá, la parte indígena. Me parece que ahí hay otra posibilidad buena. Yo lo he utilizado con grupos indígenas en el Perú, en la Amazonía peruana, y me parece que son elementos que ya están y que se pueden aprovechar ahí. Con respecto a la segunda pregunta de una buena gobernanza, ¿qué son los elementos? Hay para mí tres pasos muy importantes. Fortalecimiento para el servicio forestal, para el cumplimiento del sector forestal. Pero cuando yo hablo de fortalecimiento del servicio forestal, no estoy hablando ni de más gente, ni estoy hablando de ni más plata. Estoy hablando de un fortalecimiento de liderazgo, realmente, que puedan jugar un papel en donde si están hablando, que se vean las oportunidades del país. A veces no estamos viendo las oportunidades del país. Recientemente he visitado algunos países viendo el tema de pago de servicios ambientales, y yo les digo que lo que tienen ahí son matrimonios entre pobres, y va a ser muy difícil salir de esa situación cuando lo que tengo es una comunidad aquí abajo que le dan un lempira o algo más, 2 lempiras, 3 lempiras para que pague arriba, y arriba no alcanza la plata para eso. Cuando yo bajo a la parte planicie encuentro a las plantaciones de caña, los cañaverales regando agua por todo eso. Yo quiero ese socio allá arriba, no este pobre aquí. Tengo que pensar en cómo utilizar los gobiernos regionales, que no los estamos utilizando. Ahí hay una gran oportunidad con los gobiernos regionales y es parte del servicio forestal. Me parece que la gobernanza regional recae mucho en las municipalidades y nadie las está utilizando, y ahí hay una gran oportunidad. Y cuando hablo de una mejora de la normativa, también es el otro elemento. Primero, fortalecimiento institucional, mejoramiento de la normativa y una mayor participación pública en los temas que estamos discutiendo. Yo creo que ahí hay mucho espacio y no hay que inventar nada nuevo. Todo eso se está dando en la región y tenemos que aprovecharlo. Y cuando se está hablando de agendas ocultas, a mí todavía no termino de digerirlo, esas agendas ocultas, porque me parece que en el sector forestal todo está dicho, pero nadie lo cumple, y más bien lo que necesitamos es retomar nosotros lo que hay y ver cómo lo sacamos a flote, y si alguien se reserva algo por alguna razón, lo que hay el espacio para ponerlas. Entonces más bien lo que necesitamos es el liderazgo para poner el tema forestal sobre el tapete. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, llegamos al final de nuestro conversatorio, nuestro segundo conversatorio regional de gobernanza de los recursos naturales. Quiero agradecer a los panelistas, a Merilio, a Jorge, a Víctor y a Bartholomew, y les pido un aplauso grande para ellos.
También agradecer la participación de ustedes, que lo han hecho de una manera activa, eso me da mucho gusto, con sus opiniones, con sus preguntas, y también a las personas que nos estuvieron acompañando en la plataforma virtual. Y bueno, un aplauso para ustedes también. Y bueno, agradecemos al programa Red CCAD GIZ que hizo posible también la realización de este evento. Buenos días. Hasta luego.